Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hijo en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy jueves 25 de octubre revisamos los hechos en caliente. En caliente varias cosas en este país de locos. Hoy la Asamblea trabaja, miren ustedes si eso es noticia. La Asamblea Nacional de agenda caliente. Esta mañana empiezan, más o menos a esta hora estaba convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para resolver el juicio político contra el exministro Carlos de la Torre, el gordito bonachón que tomó prestaditos unos fondos de la recuperación después del terremoto y los utilizó para gastos administrativos del Estado. El Estado no tenía plata, así que el ministro Carlos de la Torre, entonces ministro de Finanzas, creyó que esos fondos ociosos, como se refirió a los fondos de la recuperación del terremoto, podían ser utilizados para pagar, suelditos y otras cosas que el Estado tenía que cumplir, el gobierno. ¿Qué pasa? Que esos fondos no se podían tocar, que la ley de solidaridad establecía que eran exclusivamente para la reconstrucción. El señor ha sido llevado a juicio, Rina Campaín es una de las interpelantes y hoy deberá resolverse su censura o no. Recordemos que hace aproximadamente 7 meses dejó de ser ministro de Finanzas y a la Asamblea le encanta ir a decapitar a cadáveres políticos, así que hoy van por uno más. 2:30 de la tarde están llamados a comparecer los ministros que tienen algo que ver en la cadena de responsabilidad de la fuga de Fernando Alvarado. Se ha citado muy especialmente al señor Paul Granda, que ha renunciado con piola, como se acostumbra en el gobierno, ha renunciado al ministerio que estaba encargado, el de justicia, y para el cual no estuvo a la altura, permitiendo no solamente el ingreso de forma ilegal de Sofía Espín al sistema carcelario a ver una testigo protegida, sino también la fuga de Fernando Alvarado con 246 alarmas que debieron haber sonado y no, nadie se enteró. El señor Alvarado todavía no es localizado. Irán también otros funcionarios que tienen que responder en esa cadena de mandos y allí no termina la tarea de la Asamblea Nacional. Esta tarde llegará al Pleno el informe con recomendación de destitución contra la asambleísta Sofía Espín. La correísta que visitó a Diana Falcón, la ex agente y secuestradora confesa de Fernando Balda, y le ofreció que salvara en su testimonio a Rafael Correa a cambio de protección de la ONU y otros lindos cuentos con ponis que ha vendido el correísmo fracasadamente. Todo esto pasa hoy por la Asamblea Nacional y en todo esto, sobre todo en el juicio político y en la destitución de Sofía Espín, los votos están contándose uno a uno, cabeza a cabeza. No hay todavía una decisión que incline la balanza hacia uno y otro lado. Ayer por la noche conversaba con la mayoría de los legisladores y de verdad no existe seguridad de cómo van a salir las cosas. Último punto antes de entrar en la entrevista. Recordarán ustedes el caso de Alexis Mera y el medio melón de Mera que este servidor publicó a través de La Posta. Ayer por la noche tuvo una larga y extensa conversación con el señor Juan Carlos Tarré, entonces socio del estudio jurídico Alexis Mera mencionado en el reportaje. El señor Tarré recibió de parte de DP World $187.500 y pedíamos una explicación. El señor Tarré ha tenido la decencia, la buena voluntad y la hombría de bien de tener una conversación conmigo. No ha podido estar en el programa, él vive en Guayaquil, no ha podido venir, pero yo hago el traslado de sus declaraciones que solucionan muchas de las dudas. Primero, el señor Tarré ha remitido la factura 980 con la que facturaba sus servicios a DP World Posorja. El señor Tarré, que era socio de este estudio jurídico, DP World, la empresa que construyó el puerto de Posorja, y que preguntábamos nosotros por qué pagaría por separado al estudio jurídico y al abogado. Asegura Tarré que pagaba por separado porque era una decisión del estudio que los abogados que participaban en ciertos casos
tomaran una parte de eso por fuera de la empresa. Dice que es una práctica totalmente normal entre los estudios jurídicos. La factura ha sido presentada al Servicio de Rentas Internas y el señor Tarré nos ha remitido incluso el pago de los impuestos por esa factura. Había varias dudas. Le preguntaba al señor Tarré por qué había negado tener relación contractual con DP World. Me asegura que no lo negó, sino que simplemente no la ha tenido. Él fue representante legal no representante legal, fue un abogado contratado por el grupo Novis, que era socio de DP World, y por eso aseguraba que no tenía relación contractual con DP World. ¿Qué pasa? Que cuando Novis y DP World Investment forman la compañía DP World Posorja, deciden pagar una fe de éxito, que es la cantidad de $187.500 de la que hacíamos referencia en el reportaje. Esta fe de éxito se pagó luego de la firma del contrato. Esa es la explicación de por qué a los 4 días de la firma del contrato el señor recibe los honorarios que asegura son de éxito, el abogado Tarré. Asegura que no fue abogado de DP World Investment y que tampoco fue abogado de DP World Posorja, sino de el grupo Novis. Pero al ser Novis uno de los accionistas de DP World Posorja, creyeron que era la mejor forma que las dos compañías pagaran a través de esta, y por eso factura el abogado Tarré. Cree que en estricto sentido no es incorrecto, pero que probablemente sí fue un error. Lo reconoce. ¿Por qué pagaba DP World una factura que en realidad tenía que haber pagado Novis? Bueno, ya está la explicación, porque era accionista. Sobre su relación con Alexis Mera, lo cito textualmente: no existe relación con él desde hace más de 4 años. Ojalá el señor Alexis Mera tuviera la decencia del señor Tarré para dar algunas explicaciones, no solo sobre este caso, él sobre otros muchos. Y bueno, con esto arrancamos el programa enseguida. Tengo la ventaja de tener esta mañana a la ministra del Interior, María Paula Romo. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a la ATM de Guayaquil, la Agencia de Tránsito Municipal, a Sweden Coffee y a Hyundai por permitir hacer posible este espacio de entrevistas y periodismo independiente. Bienvenida, señora ministra. Anderson, primera vez en el cargo en este programa. Así es, primera vez que vengo como ministra. ¿Cuánto ha demorado? Voy a venir, muchas gracias. Que se fuguen más a menudo estos corruptos para que venga. No, que no se fuguen, por favor, pero puedo venir sin esa necesidad. Encantado. Vamos por el principio. Caliente, caliente, la fuga de Alvarado todavía. Desde el fin de semana ha sido casi el tema estable en las portadas de los periódicos, el tema de conversación en la calle, el tema de conversación en las entrevistas. Estuvo ayer el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, en esta misma silla, asegurando cosas que no había asegurado en la rueda de prensa, que se les burlaron, que fue un bochorno, que fue un fracaso del gobierno. ¿Usted se ratifica en esas palabras y qué responsabilidad asume? Sí, de nuevo, buenos días y buenos días a las personas que siguen la entrevista y este espacio.
El presidente lo ha dicho ayer, el presidente Moreno lo ha dicho ayer en una cadena nacional. La fuga de Alvarado es un golpe. La fuga de Alvarado es un golpe para la Administración de Justicia, la fuga de Alvarado es un golpe para el gobierno, la fuga de Alvarado es un golpe para el país, es un golpe para los ciudadanos. Además, la forma de la fuga, su ironía, su falta de vergüenza, es una afrenta para un país que yo creo que quiere justicia y que ya no puede más con los temas de impunidad. Entonces, por supuesto que es un golpe, hay que identificar a los responsables, hay que sancionar a los responsables y más allá de eso hay que identificar cuáles son las deficiencias en estructuras que todavía no tienen respuestas suficientes. En el caso de la convocatoria a la asamblea a la que te referías hace un rato, el hecho de que se convoque al director del ECU, a ministras anteriores de justicia, me parece que también trasciende de este episodio terrible, indignante, pero que va más allá de eso y pretende averiguar qué está pasando con algunos sistemas en el país que no se van a resolver de la noche a la mañana. No como consuelo, pero creo que para poner en contexto lo que ha sucedido, lo que yo también he explicado algunas veces en estos días, es que hace 2 años estos señores nos gobernaban. Hace 2 años eran los dueños de la justicia, de los medios, de la fiscalía, o se creían. Y hoy día se ven acorralados por las evidencias en su contra, no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos. Y creo que esa sí es una situación que varía mucho. O sea, en 2 años hay cambios significativos. Hoy parece que todavía fueran dueños de algunas cosas, que un tipo como Fernando Alvarado se pueda quitar el grillete 245 veces y en el gobierno nadie se entere, significa que poder todavía tiene, sí, así dentro es, del gobierno y que usted representa. Y es una falla de control muy grave, así es. Anunciaba Andrés Michelena el inicio de una purga. No entiendo hacia dónde va esto, cómo se lleva adelante una cacería de brujas diciendo tú eres correísta converso al morenismo, tú eres correísta bueno, tú eres correísta malo. Para comenzar, de correísta conversos el presidente, el secretario de Comunicación, usted que está aquí sentada, ¿cómo diferenciamos? Yo que no soy amiga ¿A quién hay que depurar? Yo que no soy amiga de usar este término del correísmo, pero entiendo y lo entiendo de una manera. Yo creo que el correísmo es una forma de actuar y es una actitud frente al poder. Y me parece que lo que es inaceptable en la administración pública y que todo el tiempo debería evaluarse es para quién trabaja el funcionario público. Si el funcionario público trabaja para enriquecerse, trabaja para sí mismo, si trabaja y en lugar de ser un ciudadano es un fanático o un militante partidista, creo que es una forma de actuar que no se corresponde con la lógica del gobierno del presidente Moreno. ¿Usted si cree es que no está dispuesto al diálogo, si no está dispuesto al diálogo, si niega información, si no rinde cuentas, me parece que esta forma de actuar frente al poder es la que no se puede tolerar en la administración pública. Después de muchos años del gobierno de Correa, evidentemente hay quienes piensan o actúan de esa manera. Pero yo iría un poco más allá, no creo que se trata de una purga, sino también de un cuestionamiento, porque muchas veces en la sociedad también esa es la dinámica. El dividir el mundo en amigos, enemigos, leales, incondicionales o detractores, creo que también es ser correísta. Es que es todo lo contrario a las formas democráticas. Paul Granda, Andrés Michelena están desde ayer en campaña con esto de la purga, diciendo, nos hemos dado cuenta, a la mitad del gobierno, vamos a tener casi 2 años, nos hemos dado cuenta que hay muchos correístas en el gobierno. Hay topos, dice, topos correístas. ¿Usted cree que tienen topos dentro del gobierno? Y si es así, ¿cómo es posible que se den cuenta de esto a la mitad del periodo de gobierno? Yo creo que el gobierno ha tenido una transición que en los primeros meses parecía inesperada para muchas personas, pero es una transición en donde cada vez más el gobierno decide y se conforma y se sostiene en una coalición de fuerzas sociales y de sectores del país y no solamente de una organización política. Y creo que eso es evidente en la conformación del gabinete, creo que eso es evidente en las decisiones del gobierno y me parece que esa también es la transición que el gobierno ha sufrido en algunos de los funcionarios. Yo creo que esa es la voluntad, esa es la decisión a la que también se han referido algunos secretarios de Estado en estos días. Un gobierno que pueda alejarse de ciertas prácticas que no se corresponden con la vocación y con la decisión democrática del presidente Moreno. ¿El presidente creerá en esto de la purga?
No sé si ¿Lo ha purga comentado? no sé si purga sea el término. Pero purga es el no. término que usa el gobierno, De no lo he acuerdo, usado pero yo me resisto a usar ese término. Creo que ese no es el mío, al menos. No creo que es ese mi término. No es un término que yo le haya escuchado en esas palabras a otro funcionario. Me voy a repetir tus entrevistas con los secretarios de Estado. Se lo pregunto porque encargarle la zona 8, que es por ende la encargada de vigilar el grillete de Fernando Alvarado, a Gina Godoy, la que bailaba en las tarimas con Fernandito. El presidente que tiene como secretaria jurídica de Carondelet a Joana Pesantes, formada por don Alexis Mera. El presidente que tiene como secretaria de despacho, la que le lleva la agenda, Liz Giler, la misma que le llevaba la agenda en su momento a Rafael Correa. O sea, muchas ganas de descorreizarse en los mandos medios no les veo. Hay un supuesto que yo creo que tenemos que preguntarnos qué tan cierto es en el país, pero que en este intento y en esta lógica correísta, porque yo creo que el correísmo es maniqueísmo, me parece que a veces caemos en la idea de que todo el que alguna vez estuvo con Correa es corrupto y todo aquel que estuvo en la oposición de Correa tiene una especie de certificado de santidad para señalar a los otros. Y creo que no son así de blanco y negro las cosas. No todo aquel que algún día estuvo con Correa es un corrupto, ni todo aquel que estuvo en la oposición es inmaculado y sin mancha. Me parece que el país va a tener que superar este punto central de discusión alrededor, por supuesto, de un gobierno que marcó de muchas maneras negativas el país, la democracia, las instituciones, pero creo que va más allá de eso, porque de lo contrario, todo el que alguna vez votó por Correa, todo el que alguna vez colaboró con un gobierno de una década, entonces está vetado para la democracia, para el país. Pero hay unas prácticas, y esas prácticas son las que deberíamos cuestionarnos y son las que deberían terminarse, y me parece que la voluntad del presidente Moreno ha sido muy clara. Yo no recuerdo ningún otro gobierno de esta última época, sobre todo de los discursos incendiados en contra de la corrupción. No recuerdo ningún otro gobierno que durante su periodo haya tenido ministros, exministros, al ex vicepresidente o vicepresidente en ese momento en funciones, investigado y sancionado por la justicia. Bueno, a ver, a Jorge Glass ya no se lo podía sostener, pero vamos, ni comprando toda la judicatura. En el periodo anterior sí se lo sostuvo mucho tiempo, pero sí, lo que digo fue es, al final del periodo anterior que cayó en desgracia, el 21 de diciembre de 2016, cuando salió el famoso escándalo de Odebrecht. Sí, ese tema fue decisivo, pero creo que hay una voluntad del presidente Moreno y del gobierno de luchar contra la corrupción y la impunidad. No se puede conseguir de un día al otro, hay muchas cosas por hacer todavía, pero creo que el país ha cambiado mucho en poco tiempo y creo que eso también hay que reconocerlo en un análisis equilibrado. Usted, que hace 6 meses no estaba en el gobierno y estaba del lado de los ciudadanos. Hace 2. No, es que hace 6 meses fueron estas declaraciones. Y estaba del lado de los ciudadanos. También creía que la lucha anticorrupción de Moreno era floja, no como ahora. Creía que la sentencia que se le había dado a Jorge Glass era risible, casi una burla. Y este es el país de las indagaciones. Fernandito Alvarado, 11 indagaciones. Jorge Glass, 20 indagaciones, un delito menor. El único gran preso del correísmo. Rafael Correa, 7 procesos, 7 indagaciones, un proceso, fugado. Ministros fugados. O sea, este es el país de vamos a investigar, resultados, ninguno. Y supongo que esa será la entrevista con el fiscal general y con los jueces. Bueno, si quiere tirar la pelotita para allá, porque... No, pero es real. Quiero decir, El hace fiscal, 6 meses fiscalía, usted era la que citaba cosas como esta, que hoy le cito yo. Y las puedo decir. Sí, es que me sorprende acá. Hay una serie de 6 meses indagaciones, después, hay casos gravísimos. tira la pelota el fiscal. Hay casos gravísimos en donde se cambia el tipo penal. Hay casos gravísimos en donde el tipo penal que en principio era más grave termina en un tipo penal más laxo. Hay casos gravísimos en donde no se continúan las indagaciones o las instrucciones. Hay casos no solamente en temas políticos, sino de delincuencia común o de delincuencia organizada, en donde la justicia ratifica el estado de inocencia, ese es el término, ratifica el estado de inocencia de personas que estaban directamente involucradas. Entonces, por supuesto que hay mucho que hacer en la justicia y la lucha contra la impunidad tiene mecanismos y tiene una serie de responsables que son una larga cadena. Y muchos de esos son los que se van a tener que revisar. Algunos dependen del Ejecutivo, otros no dependen del Ejecutivo. Cuando yo estoy sentada aquí como una ciudadana, yo puedo decir, tengo esta queja sobre este proceso judicial.
Cuando yo estoy sentada aquí como ministra del Interior, creo que tengo que ser más cautelosa porque soy parte de una función del Estado que tiene que mantener una relación de autonomía e independencia con la otra función, de cooperación, pero tampoco puede ser y no podemos pedir regresar a la época en donde habían ministros del Interior, ministros de gobierno sentenciando por Twitter, dando instrucciones a los fiscales, dando instrucciones a los jueces. Ayer se ha sentado aquí el ministro Michelena a llamar corrupto de forma anticipada a Fernando Alvarado. Que ya que todos lo pensamos, pero el señor necesitará una orden judicial para decirlo, ¿no? Una sentencia judicial. Bueno, no hay un delito que se llame así, ¿no? Los delitos están de otra manera. Yo tengo algunas restricciones en los términos, creo que tal vez es por mi deformación de abogada. Su responsabilidad en la fuga de Fernando Alvarado, la escuchaba decir en una entrevista con Teleamazonas que asumía una parte de la responsabilidad, aunque evidentemente a mí me han criticado toda la semana por no incluirla en el combo de los irresponsables que permitieron la fuga, porque entiendo que no estaba dentro de sus competencias. Cuando usted dice asume una parte de la responsabilidad, ¿a qué parte se refiere y por qué? Bueno, como el presidente lo ha dicho, es un golpe para el país y es un golpe para el gobierno. Y como parte de ese gobierno, yo creo que a todos nos pesa lo que pasó, y por eso es que además no he dudado en asumir, por ejemplo, el anuncio al país de lo que teníamos esa noche. El anuncio de que la policía empezaría la búsqueda, que era lo que correspondía. El poder estar aquí sentada y explicar cuál es esa cadena de responsabilidad, pero también tengo que ser muy clara al decir que no se trata de una persona que estaba bajo custodia de la Policía Nacional. No es una persona que estaba custodiada ni bajo la responsabilidad de la policía. No es responsabilidad de la policía el sistema de seguimiento, de supervisión, de monitoreo de los dispositivos electrónicos. Es responsabilidad del Ministerio de Justicia exclusivamente. Hay una responsabilidad del Ministerio de Justicia que hace esta supervisión con las plataformas del ECU 911. Entonces, ahí hay una responsabilidad que no depende de nuestras opiniones, sino que está fijada por la ley, por los reglamentos. El caso ha llevado a la renuncia de Paul Granda como ministro encargado de Justicia. Renuncia con piola, que le llaman, porque se queda en su otro ministerio, en el de la Secretaría de la Política. ¿Cómo es posible que pase algo así? Quiero decir, una persona que le ha hecho daño al gabinete porque demoró la renuncia para comenzar 72 horas de forma impensable en lugar de presentar su dimisión al día siguiente porque era su ministerio el que había fallado, renuncia a uno y se queda en otro. ¿A usted le parece correcto? Bueno, ¿No le parece una forma de burlar las responsabilidades políticas? No conozco que ese sea el mecanismo o la forma de la renuncia. Creo que el ministro Granda, creo que Paul Granda está asumiendo la parte que le corresponde políticamente como ministro de Justicia. Estoy segura de que no es un problema. No, eso yo no lo tengo que decir, esa no es mi tarea. El ministro ha hecho una declaración, el presidente es el que decide en cualquier momento, independientemente de que uno de nosotros presente o no la denuncia, el presidente de la República es el que decide si prescinde o no de sus colaboradores. Pero yo creo que también en verdad y justicia hay que decir que los problemas del Ministerio de Justicia y los problemas relacionados a los dispositivos electrónicos son muy anteriores al encargo que le correspondió al ministro Granda en estas últimas semanas. Si no me equivoco, estaba 4 o 5 semanas en el proceso de transición de este ministerio. El tema de cárceles es muy delicado, el tema de los dispositivos va a ser analizado, entiendo yo, por la Asamblea con mayor amplitud, precisamente por eso. Ayer el líder de Creo, Guillermo Lasso, se refirió en palabras sorpresivas para muchos, asegurando que existe un pacto entre el gobierno y Fernando Alvarado para permitir su fuga. Es usted una representante del gobierno, me veo en la obligación de preguntarle qué opina al respecto. De ninguna manera, de ninguna manera. El gobierno, el presidente Moreno, su gobierno, de ninguna manera nos prestaríamos para una cosa así. El gobierno tiene una posición muy clara y muy dura respecto a los funcionarios que se encuentran bajo sospecha de haber cometido actos de corrupción. En este caso me parece que es imposible siquiera. Comprendo la preocupación que hay en el país, comprendo la indignación que hay en el país, pero esto es algo que tiene que descartarse. Sí, hay ciudadanos que piensan que el gobierno lo ha permitido, lo piensan porque no hay nadie responsabilizado realmente, lo piensan porque un responsable político como el ministro Granda renuncia a un ministerio pero se queda premiado con otro, lo piensan porque, bueno, la justicia se demora 4 días en ponerle una orden de prisión preventiva que ya nos parece que se nos están riendo en la cara.
¿Lo piensan porque hubo 245 alarmas que no se activaron? ¿Hay motivos para pensarlo? Absolutamente. Y aún si no existiera toda esta cantidad de elementos, un derecho que tenemos los ciudadanos en democracia es la duda. Pero también lo que se tiene que decir, y yo lo digo con toda claridad, es que hay una decisión muy firme de permitir, de facilitar las investigaciones en casos de corrupción, de tomar las decisiones que estén en manos del gobierno, de poner atención, de mirar con atención las que están en manos de la justicia. Entonces, eso no debería haber lugar a la duda, ¿no es cierto? No debería. Yo entiendo si es que hay ciudadanos que se lo preguntan, es parte de lo que uno puede hacer como ciudadano, pero el gobierno tiene una postura muy clara y muy firme en eso. De ninguna manera se puede presumir en este acto irresponsable, cínico, que se suma a las fechorías de Alvarado, que ha habido complicidad de altos funcionarios del gobierno y que ningún funcionario ha sido separado. Yo creo que también es algo que se tiene que aclarar. De inmediato fue separada la viceministra de Rehabilitación Social, el subsecretario de Rehabilitación Social, y se entregó, el ministro Granda le entregó a la Fiscalía una lista de algo más de 40 personas que eran las involucradas directas en esta supervisión. Con esto cerramos el caso de Alvarado para poder avanzar en otros que ha sido días agitados. La escuchaba en Teleamazonas asegurar que, bueno, que no había precedentes que indicaran que el dispositivo electrónico podía fallar, que podía burlarse de la forma en la que lo burló Fernando Alvarado. Le cito el caso no solo de Boris Platonov, que ya lo citaba Luis Eduardo Vivanco, un personaje involucrado en una trama de corrupción del Ministerio del Interior que se arrancó un grillete y se fue, sin que hubiera tanto escándalo. Le cito también documentos judiciales del caso de Brecht, con los que le reemplazan la medida cautelar a Ricardo Rivera, asegurando que por medio de lo presente se pone en conocimiento que no es posible comprobar que el señor que permanezca todo el tiempo en el tobillo de Ricardo Rivera el dispositivo electrónico. Había pruebas de que el sistema no funcionaba, aún así el gobierno decidió seguir confiando en un sistema que no solo no funciona, sino que ayer ha tenido un informe de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado, encabezada por Lady Zúñiga, el informe del IRP, porque ha habido perjuicio al Estado y se nos ha permitido lo que ha pasado. Sí, entiendo que sí, y ahora conozco que hay casos adicionales. En ese momento no lo conocía, y además al tratarse de una tarea que no correspondía al Ministerio del Interior, cuando yo me comuniqué con las personas encargadas, tan pronto recibimos la alerta del ECU 911 y yo dispuse lo que correspondía a la Policía Nacional, pregunté, ¿en dónde están las alertas? Tenemos alertas, fue una consulta telefónica, tal vez no debía haberlo asegurado, seguramente no debía haberlo dicho en la entrevista, pero en ese momento no conocía que habían estas alertas. Hoy lo conozco, he pedido que me pasen un reporte. Lo repito, sin ser una tarea del Ministerio del Interior, yo entiendo que tenemos todos que darle explicaciones al país y estoy en este momento estudiando toda la información disponible, los procedimientos, los protocolos, no solamente para poder explicar hasta dónde llega o en dónde empieza la responsabilidad de la policía, sino también para comprender mejor un sistema que no hace parte de las tareas del ministerio, pero que hace parte de las tareas del gobierno. Y usted, que es abogada y tan legalista, señora ministra, ¿no se cayó para atrás de la silla cuando Andrés Michelena, a su lado en la rueda de prensa, dijo: ordenaremos la prisión preventiva de todos los funcionarios? No solo que no me caí para atrás en la silla, sino que cuando un periodista repreguntó, yo retomé la pregunta porque Andrés Michelena lo había dicho varias veces en la rueda de prensa. Y en las primeras ocasiones lo había dicho en los términos en los que se pretendía, y en los únicos que son posibles, que le haremos un llamado a la Administración de Justicia que las medidas cautelares sean más rigurosas. Al contestar otras preguntas, lo que formuló fue esta declaración, y cuando a mí volvieron a preguntarme, entonces yo dije: mire, de ninguna manera esto es competencia del Ejecutivo, esto es imposible, no se puede ordenar desde el Ejecutivo, lo que corresponde es que Fiscalía lo pida, un juez lo dicte, y este es el sentido de las declaraciones. Entonces, en esa misma rueda de prensa yo retomé el tema porque era ese el sentido de la declaración. La fuga de Alvarado, que fue un golpe para todo el gobierno en general, para el Estado en general, opacó un golpe que había dado su ministerio contra las bandas organizadas que han cooptado parte de las instituciones de este país, muy preocupantemente y particularmente las Fuerzas Armadas, las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, una institución de la más alta credibilidad en el país, contaminada por personas que le vendían armas a los delincuentes que nos mataron a 9 ciudadanos, que nos pusieron bombas
y que tuvieron a este país en terror durante meses. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo nos asegura que eso no va a quedar en los mandos chiquitos, en los pequeños sargentitos que andaban por allí con el fusil? Esto tiene que ser una organización y tiene que haber más personas involucradas hacia arriba. Una línea de contexto. El narcotráfico es una amenaza tan grave para los estados porque los infiltra. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener claro para poder enfrentar una realidad que es una realidad del país y de la región. El narcotráfico es capaz y tiene suficiente dinero para pretender, y a veces tiene éxito, infiltrar la policía, las fuerzas armadas, la política, los candidatos, los jueces, la sociedad civil. Entonces, esto es lo primero que digo como en términos de contexto, que necesitamos tener cada vez más y mejores controles para evitar eso, para identificarlo. ¿Qué es lo que ha hecho la Policía Nacional junto con la Fiscalía? Porque en este caso, como en los otros, ¿quién tiene que conducir la investigación? La Fiscalía. Evidentemente. Entonces, esta es una operación y es una investigación muy importante de Policía Nacional. Se hace en varias provincias del país de manera simultánea desde meses anteriores a mi llegada. Yo estoy, si no me equivoco, 5 o 6 semanas en el Ministerio del Interior, y esta investigación es una investigación que tiene mucho más tiempo. Las primeras autorizaciones judiciales relacionadas a este caso se piden en el mes de agosto, aunque ya habían algunas investigaciones y algunos indicios. Se pide entonces autorizaciones para investigación, para intercepciones, para seguimientos, en 7 provincias distintas, aunque al final los operativos de la semana pasada se llevan adelante en algunas menos. Se hacen 18 allanamientos, 13 personas aprehendidas, y junto con la Fiscalía, la Policía como auxiliar de la investigación ha construido un caso lo suficientemente sólido como para que se haya dictado prisión preventiva en una audiencia de formulación de cargos. Entonces, ¿en dónde está en este momento? Ya se formularon cargos. ¿Qué se investiga? ¿Cuál es la hipótesis? Una red de personas en las que se encontraban algunos militares en servicio activo, civiles, y esta red está siendo investigada por el presunto cometimiento del delito de tráfico de armas, municiones y explosivos. Este es el tipo penal, y delincuencia organizada. Esta red, la hipótesis de la investigación estaba robando armamento militar, municiones, en principio, de los rastrillos militares en distintas provincias del país, y la estaba llevando para ser vendida a grupos de delincuencia organizada. Hasta el momento, ¿a dónde va la responsabilidad de la policía como auxiliar de la investigación? A presentar esta información ante un juez. El juez de San Lorenzo la semana pasada ya formuló los cargos. Por eso lo que estoy diciendo en este momento no tiene ya la reserva de la indagación. Correcto. Entonces, ahora sí, de nuevo, los ojos tienen que estar puestos sobre la Administración de Justicia para que la investigación pueda seguir adelante. ¿Las Fuerzas Armadas están contaminadas por el narcotráfico? Las instituciones de esta región están contaminadas y están en riesgo. Sí, así es. También ha sucedido en otras instancias, y me parece que es importante mirarlo como un fenómeno más global, no de las Fuerzas Armadas. En este caso, algunas personas, algunos malos elementos de las Fuerzas Armadas, pero creo que también eso nos llama a ser mucho más estrictos en los mecanismos de control disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por eso me atrevo a decirlo. Lo hemos conversado con el ministro Jarrín. Vamos a presentar en los próximos días una reforma legal, por lo pronto una pequeña y urgente reforma legal, porque con la aprobación del COESCOP, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, se elimina la posibilidad de sancionar a quien comete un delito que no estaba en funciones. Entonces, si es que, por ejemplo, y uso el ejemplo de la Policía Nacional, que también hemos tenido en este mes, por cierto, si, por ejemplo, un miembro de la Policía Nacional comete un delito en sus días en los que está franco, la policía no lo puede sancionar y tiene que esperar a que haya una sentencia condenatoria en firme para poder empezar una sanción interna. Este tipo de cosas debilitan mucho el control interno en la policía. Entiendo que también sucede en las Fuerzas Armadas, por eso lo hemos comentado con el ministro Jarrín. Y más allá de los casos puntuales que tienen que ser sancionados, de nuevo, como en otros temas, hay que revisar cuáles son los asuntos estructurales que nos corresponde atender y ojalá resolver. Es normal, por el contacto que tienen tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional en el combate al narcotráfico, el contacto que tienen con las bandas organizadas, que algunos caigan
en actividades delictivas. ¿Qué hay por fuera del uniforme? ¿Qué hay de la penetración del narco en la política, en el sistema judicial, en los medios? Sí. Prefiero no usar la palabra normal, creo que es un riesgo que está ahí por el contacto, por el tipo de trabajo, pero sí, el comportamiento del narcotráfico es un comportamiento que pretende infiltrar y que con su dinero contamina muchos otros sectores, y esto es parte de lo que necesitamos investigar. Hay un proyecto y se está trabajando con fiscalía. Pero hay nociones en Ecuador de si estamos ante un riesgo de eso, o se está hablando desde la filosofía de que el narco suele infiltrar la justicia. Quiero decir, ¿es una certeza que tenemos el narco infiltrado en las instituciones o es una presunción? Es un riesgo y hay que investigarlo. Okay. Así es. Vamos con lo siguiente. Antes de esto, es que parece que estamos hablando de la prehistoria, pero estamos hablando de 10 días atrás. Un hecho en Pozorja que conmocionó a este país, el asesinato de 3 personas. Entiendo que hay 8 detenidos ya. 9, son ya 9. 9 detenidos ya por este crimen. ¿Hacia dónde apuntan las hipótesis? ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones? ¿Y cuál es el estado judicial en el que se encuentra esto? Me imagino que en indagación. Sí, lo de Pozorja, hay algunos casos en donde se ha dictado prisión preventiva, en otros casos se han dictado medidas cautelares, hay 9 personas que ya están en este momento detenidas. Lo de Pozorja no tiene justificación alguna, pero por supuesto puedo explicar un poco los hechos, lo que sucedió. Lo que sucedió ese día fue que 2 mujeres jóvenes que estaban con sus niños fueron víctimas de un robo tipo estafa. Después de este robo tipo estafa, en la que les quitaron $200 y 2 celulares, ellas se acercaron a la UPC de Pozorja para llevar su denuncia. La policía recibió la denuncia y salió a buscar a los sospechosos. Los identificó y los aprehendió, se movían en un taxi, así que los detuvo, los trajo a la UPC, al taxi, y a 3 personas, 2 hombres, una mujer. Las mujeres que habían sido asaltadas, las ciudadanas asaltadas, identificaron a los sospechosos, confirmaron que eran ellos, y además la policía recuperó lo que se habían robado. Todavía estaban en su poder los celulares y el dinero, la policía lo recuperó. La cartera en donde estos objetos se encontraban fue también encontrada en una parte de los escombros de la UPC al día siguiente. Entonces, algunas inquietudes. Hay gente que se pregunta por qué estaban ahí, por qué la policía ese rato no los había trasladado a otro lado. Bueno, cuando se hace una detención, para que la policía pueda entregarlos, para que pueda llevar a las personas detenidas a un centro de detención, no solamente lleva a las personas, sino que las lleva con un certificado de un centro de salud, para precautelar precisamente la integridad de las personas detenidas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban esperando la cita médica en el centro de salud de la zona, para junto con los certificados médicos poder llevarlas a un centro de detención. ¿Qué pasó mientras tanto? En las afueras de la UPC, empiezan algunas personas a levantar el rumor de que se trataba de un supuesto secuestro de niños. Sí. Algunas personas decían que les habían dado escopolamina a los niños. Algunas personas decían que habían niños que les habían quitado la vida, que les habían matado a los niños. Esto empieza a crecer de una manera incontrolable. Lo cuento porque al día siguiente visité a uno de los policías quemado y también estuve con los policías que atendieron, que reaccionaron frente a este tema, y pude hablar directamente con ellos. ¿Hubo reacción de la policía? Porque una de las grandes críticas que he leído, yo estaba fuera del país, me enteré por redes únicamente, una de las grandes críticas que veía era: la policía no hizo nada, la policía permitió esto. No, de ninguna manera. Hubo una reacción de la policía, pero la policía no estaba preparada para un linchamiento en el que participaron en determinado momento más de 2,000 personas. No solamente que hubo reacción, sino que la policía en un primer momento impidió que estas personas entren por la puerta del UPC. Precisamente los policías que estaban ahí son los que fueron quemados al ser alcanzados por bombas Molotov. Hay un policía quemado, una parte de su rostro y un brazo, otro policía que fue golpeado mientras impedía el ingreso a la UPC, pero luego esta turba entra perforando el techo de la UPC. Habían 2 policías en ese momento dentro que custodiaban a otro detenido que no tenía nada que ver con este caso. Lo sacaron entre llamas a este detenido, la policía pudo salvar la vida de esta persona, en parte porque no era él al que buscaba la multitud enardecida, ¿no? Pero las 2 policías que estuvieron ahí pudieron sacarlo, y la gente entró por los techos, se robaron computadoras, se robaron uniformes, se robaron laptops, se lanzaron bombas Molotov. 2,000 personas totalmente fuera de control.
Tenemos también 2 patrulleros y 6 policías heridos que se chocaron mientras iban a Pozorja. Pozorja está a casi 2 horas de Guayaquil. Se tomaron los procedimientos. Esto no quita que todos los policías van a ser parte de una investigación interna, que es lo que corresponde para determinar si los procedimientos se hicieron bien, se hicieron en el momento en el que correspondía. Yo de una primera revisión y junto con los jefes de la zona, creemos que se contestó de la manera adecuada y que de ninguna manera, ni en esa UPC ni en otras en el país, estamos listos, no tenemos un dispositivo antimotines, porque no era previsible lo que ese día sucedió. Eso también hay que decirlo. En el periodo, en el año, en lo que va del 2018, en 10 meses, hemos tenido denuncias en Fiscalía de 70 incidentes violentos. 2 personas, 2 asesinatos, 2 muertes violentas en esa zona en 10 meses. Entonces, el promedio de incidentes era un promedio de 7 al mes. No era un lugar en donde podíamos prever un acontecimiento de esa naturaleza. Ahora, si vamos un poco más atrás, de nuevo, sin explicar, porque no se justifica de ninguna manera y los responsables tienen que ser sancionados, pero sin pretender justificarlo, también en el país hay que poner atención a un clima y a un ambiente de pánico, de terror, de desestabilización, que muchas veces se mueve a través de las redes sociales. Tenemos identificadas cuentas que hablan de tráfico de órganos, que utilizan fotografías de otros países, de otra época o de películas para Santiago causar Cuesta, este terror. consejero de gobierno, citaba a una empresa que está en contacto con el servicio de inteligencia, si se puede llamar así todavía, para identificar de dónde venía este famoso troll center. 23.000 cuentas identificadas a un costo de $300.000 mensuales es lo que calculan estos expertos. De allí viene. Sí, eso es lo que se está investigando. Es lo que se está investigando porque en realidad este intento de conmoción y este intento de alarma puede tener consecuencias que, entre otras, derivan en el horror de Pozorja. Es inaceptable. Personas linchadas en Pozorja, Fuerzas Armadas o miembros de las Fuerzas Armadas que trafican con armas o con drogas. La fuga de un personaje de altísimo nivel en escándalos de corrupción. ¿Usted cree que en este país se puede confiar en las instituciones con hechos tan graves que se suscitan uno tras otro? En este país se tiene que confiar en las instituciones y hay que tomar las medidas correctivas para que eso sea posible. Pero lo que no podemos hacer es ya resignarnos a que no funcionen. Esto no puede ser. Se tiene que confiar en las instituciones y se tiene que seguir los caminos institucionales. Si hay malos elementos, las instituciones tienen que depurarse. Si es que hay leyes que se tienen que reformar, hay que reformar las leyes. Lo que no podemos permitirnos es soluciones por fuera de las instituciones. Las soluciones tienen que estar dirigidas a fortalecerlas. Así funcionan las democracias y en eso no hay que abandonar el esfuerzo. Es de lo que se trata. Construir instituciones sólidas es el único camino posible para tener una democracia que funcione. ¿Cómo depura usted una institución como la policía, que durante 10 años estuvo al servicio de un ministro? Un ministro que cooptó básicamente la capacidad y la independencia de una institución que hasta entonces había estado tremendamente bien valorada y que empezó a verse involucrada en persecuciones, en excesos de autoridad, en abusos de su autoridad. Un sistema enorme, un sistema en el que hay muchos grupos de poder. ¿Cómo pone orden en una institución como la policía? Y terminamos con esto porque nos hemos pasado el tiempo esta mañana. Bueno, y creo que lo primero es dejar claro qué es lo que la policía tiene que hacer y tiene que hacerlo bien y cada vez mejor. Y hay cosas que la policía no tiene que hacer y no se pueden permitir. La policía no puede ser y no puede mantener un servicio de espionaje político. Eso es algo que no le corresponde a la policía, que la contamina y que distorsiona su razón de ser. La policía sí tiene que luchar para prevenir el delito, ser un cuerpo auxiliar para investigar y para que la justicia pueda sancionar el delito. Es su obligación mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Entonces, evitar que la policía haga lo que no tiene que hacer. Creo que esto es parte de las decisiones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de desaparecer la SENAIN, ir hacia un centro de inteligencia estratégica con controles democráticos y hacia allá tiene que ir. La disolución de la UCSI, que era uno de estos cuerpos de la policía, que es una decisión muy importante y que se tomó ya. Creo que esto es parte de los mensajes que son claros. Y también fortalecer aquellas labores que sí le corresponden a la policía y en las que la policía tiene que mejorar y profesionalizarse cada día, aunque lo ha hecho.
Tenemos una policía que en muchos aspectos se ha tecnificado, que tiene una gran cantidad de capacidades que se pueden usar mejor, una policía que se proyecta hacia una policía de inteligencia y de prevención, de mejor reacción ante los hechos delictivos, una policía que es capaz de diferenciar cuáles son los hechos violentos que están asociados con criminalidad y cuáles son los que están asociados con una sociedad tremendamente violenta, porque ahí no es suficiente la respuesta policial, hay un trabajo integral de seguridad y la policía y el Ministerio del Interior está trabajando en eso, tiene las capacidades y tiene la mirada para hacerlo. Creo que esto es parte de las responsabilidades del Ministerio en un nuevo momento para la Policía Nacional y en un nuevo momento del gobierno, en donde las diferencias entre lo que se debe y lo que no se debe hacer están muy claras, y me parece que ese es el camino. También hay una cosa importante que creo que va a ser emblemática en este nuevo periodo de la policía y en este nuevo gobierno, y es que la policía, si bien investiga el delito, tiene que investigar y tiene que auxiliar, tiene que ser un cuerpo auxiliar para la sanción de todos los delincuentes, no solamente de algunos delincuentes. Estamos creando una unidad especializada de policía que iba a crear una unidad anticorrupción. Le van a faltar policías, vamos. Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, y la policía no se puede especializar solamente en ciertos delincuentes. La policía necesita desarrollar las capacidades para investigar temas anticorrupción, y lo vamos a hacer. ¿Se van a acabar en este país los privilegios para ciertos delincuentes? Esperamos. Le pregunto porque han sí. tenido que esperar un año y un escándalo para mover a Jorge Glass del hotel de la cárcel 4, reservado para policías y militares, a una cárcel común como le corresponde a cualquier delincuente. Bueno, los abogados, los penalistas, los profesores en todos los lugares del mundo discutimos mucho cómo hay ocasiones en donde la justicia penal tiene una especie de práctica selectiva. Esto es lo que tenemos que evitar. Es decir, la justicia penal, porque el Estado de Derecho es eso, la ley es para todos, todo el mundo bajo la ley. Ese es el gran desafío, por supuesto, y creo que esa es la gran apuesta del gobierno del presidente Moreno también. Muchas gracias por estar aquí, señora ministra del Muchas Interior, gracias, con Andrés. ustedes. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final, y terminamos rapidísimo. ¿Me regala un minuto? Sino que se debe confiar en las instituciones de este país. No importa cuántos escándalos se sobrepongan semana tras semana, algunos de esos reducidos a eso, a escándalos de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, sin llegar nunca a conclusiones en la justicia. No importa cuántos escándalos sucedan, si tenemos la oportunidad de mejorar y fortalecer a las instituciones, pero no basta con eso. Los representantes de estas instituciones tienen que dar muestras, vamos, no de arrepentimiento ni de disculpas, ni de decir nos han burlado, se nos han reído en la cara, sino de decirnos cómo es posible que eso sucediera, quiénes son responsables, quiénes van a pagar administrativa o penalmente si es el caso, y sobre todo cómo nos garantizan que esto no puede volver a suceder. Esa es la tarea que tiene el gobierno nacional con la fuga de Fernando Alvarado, cómo nos garantiza que el sistema va a funcionar a partir de ahora. Es la tarea que tiene la Fiscalía, que va lentito en todos los procesos, cómo nos garantiza que va a pedir las medidas más radicales en los casos más importantes. ¿Cómo nos garantiza la Corte Nacional que va a decidir, hombre, si todavía tiene entre las suyas a una persona a la que se niegan a bajar de la terna para el Consejo de la Judicatura, como María Rosa Merchán, con 8 millones de dudas detrás de ella? Es la tarea que tiene también la Asamblea Nacional, que no puede ni siquiera ponerse a fiscalizar el Ejecutivo porque todavía dudamos de la cara que tienen lavada dentro o no. Si tienen asambleístas que le están robando a su equipo, ¿cómo carajos van a fiscalizar a otras funciones del Estado? Las instituciones se tienen que fortalecer, sí, pero eso necesita una determinación y voluntad de las personas que las dirigen. Mientras las personas que las dirigen, presidentes, ministros, asambleístas, jueces, fiscales, no tomen la decisión, estamos apuntando a un tiro al blanco. Mañana me acompaña precisamente la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Hablamos de los diezmos, los juicios políticos, las vergüenzas de la Asamblea y también las nuevas oportunidades.